tirando de este hilo y lo que estaba contando, ¿no?, de la importancia de cuidar a los que nos cuidan. ¿Qué medidas creéis que son necesarias para, ahora que ya sabemos el impacto que está teniendo la pandemia, qué hemos aprendido y qué podemos aplicar a partir de ahora para intentar reducir estos problemas mentales, doctor Masip? Yo creo que hemos visto que hay un problema, que es el primer paso, reconocer que algo no funciona. Creo que aún nos queda la parte de cómo lo cuantificamos, cómo lo medimos, ¿no? Estamos hablando de algunos experimentos, algunos estudios que intentan valorar el alcance que ha tenido esta pandemia mental, digamos, esta vertiente mental de la pandemia de COVID sobre la población. Pero creo que aún nos falta tener los elementos, las técnicas para hacerlo, porque no es tan claro, no es tan fácil de medir, de estudiar hasta qué punto la población ha estado afectada mentalmente. Porque muchos de esos problemas no se ven o no salen a la luz. Pueden salir a la luz en lo que decíamos antes, llamadas a un servicio de ayuda, pero muchas veces estos problemas se pasan o no salen a la superficie o no quedan cuantificados, por lo menos, si no lo ven los profesionales, ¿no? Claro, porque es importante saber cuál es el punto en el que se convierte en un problema de salud, ¿no? Porque estar triste o estar de duelo no tiene por qué suponer un problema de salud mental. No sé dónde está el límite, dónde está esa frontera para decir que alguien tiene un problema de salud mental, doctor. Yo pienso, digamos, no pienso, se considera que un problema, un trastorno mental existe cuando hay un problema en el funcionamiento o produce daño a la persona o al alrededor. Yo discrepo un poco con algo que se ha dicho, porque nosotros, parte de nuestro tratamiento, parte es de nuestra actitud como terapeutas, es reconocer en nosotros mismos qué es lo que vemos en el sufrimiento de los demás. En el caso del COVID es diferente porque en general en tiempos de paz uno habla de cosas que pasaron en otro lugar y en otro tiempo. Y acá en el COVID estamos hablando de algo que nos está pasando tanto al paciente como a nosotros. En cierta forma es como en época de guerra, que el terapeuta no está libre de ser dañado. Digamos, como que la igualdad esa entre paciente y terapeuta, entre terapeuta y es algo como que hay una igualdad, de que los dos somos vulnerables. Lo único que nosotros sabemos qué hacer con nuestra vulnerabilidad, por una parte. Y lo que sí es diferente es que cuando alguien va a recibir ayuda mental, busca un lugar seguro. Y aquí la persona segura puede ser la que nos contagia a nosotros. Que eso es un poco un paradigma que todavía es nuevo, de que la persona que uno conoce, uno parte de la base que la persona que uno conoce es alguien que no nos puede hacer daño. Y nosotros podemos hacer daño a gente que queremos ayudar y viceversa. Y eso es algo que es difícil de entender. Pero desde el punto de vista de la resiliencia de los trabajadores mentales, es algo que trabajamos en el día a día. Claro, a mí me gusta, no sé si existe esta respuesta, si me la podéis dar, pero a mí me gustaría saber qué ha pesado más, por ejemplo, en la COVID, si el miedo al virus, al contagio, o la incertidumbre que ha provocado el cambio de vida, las restricciones, el no saber si volveríamos o no a la normalidad antes del COVID. ¿Se sabe qué ha pesado más a la hora de definir un trastorno mental entre esas dos cuestiones? Me gusta que hables en pasado. Bueno, sí, no, es presente y no sé si futuro, eso se lo preguntaremos al doctor Masip, que seguro que nos puede avanzar un poquito de cómo van a ir las cosas con la pandemia. ¿Qué pesa más en estas dos circunstancias a la hora de que haya un problema mental? Yo creo que pesan las dos, posiblemente hay muchos factores que están pesando, aparte de los que has comentado, por ejemplo, lo que ha comentado la colega mexicana, los duelos mal hechos. Eso creo que es un tema importantísimo, porque a que la gente se le fuera el familiar sin poderse
despedir ni verle. Es decir, la última vez, gente de mi laboratorio, por ejemplo, una persona italiana, pues su cuñado en Roma se fue con la ambulancia y la mujer ya no le vio más. Y eso la gente lo vive en propia carne y eso es gravísimo. Es decir, el ver que alguien se te va con una situación de enfermo y ya no lo ves más, no te puedes despedir ni le puedes ver ahí ni en la UCI ni en sala ni nada. Esto, los duelos, el miedo al futuro, eso es un factor importantísimo. Obviamente las propias restricciones a nivel social, familiar, de todo tipo, todo esto son cargas que van pesando y antes lo comentábamos, la depresión, una de las causas más claras de depresión es el estrés inescapable. Es decir, la persona está en una situación de la cual sabe que no se puede escapar. Y, por ejemplo, me ha gustado lo que ha comentado el colega argentino en el sentido de que los que nos están cuidando se tienen que someter a esta situación de estrés inescapable para poder seguir cuidando. Y eso obviamente pasa factura. Antes creo que el doctor Masip lo ha comentado, el porcentaje de médicos y personal sanitario que tenía casos de depresión había aumentado de una forma, depresión y ansiedad habían aumentado de una forma clarísima. Por tanto, yo creo que todos son factores que pesan y que van aumentando esta carga y por tanto al final eso va a desencadenar un cuadro psiquiátrico, sea de ansiedad, sea de depresión. Me quiero ir al otro lado del charco porque me gustaría. Hemos hablado del impacto que ha tenido la COVID en los trastornos mentales, en los problemas mentales, pero no sé si hay diferencias. Muchos hablabais de la primera ola, que fue seguramente la más dura porque nos cogió a todos muy, muy, muy desprevenidos. No sé si la situación, ahora que en cierta medida nos hemos acostumbrado un poco al virus e incluso hemos aprendido en los países más vacunados en cierta manera a convivir con él, si la situación ha mejorado, si ese golpe se ha reducido. Eugenia Ruiz, adelante. Bueno, no creo que sea reducido. No creo que bueno, sí ha habido un acostumbramiento y una negación cada vez mayor. Con todos los contagios son muy elevados, pero sí hay una negación, como que la gente ya se cansó, salen y los contagios van de su vida ahora, viajan, se van a las playas, han sido, etcétera, ¿no? Y por otro lado, se continúa con la atención, por supuesto que ya se puede acudir a hospitales y a lugares así, pero todas estas redes que se han creado a través de las universidades, de las organizaciones, del mundo psicológico, psiquiátrico, etcétera, ha sido a distancia y se han enfrentado los problemas de las tecnologías, la impotencia que produce el depender de una línea telefónica, de un celular, dadas las diferencias económicas en el país, esos recursos pues son limitados, muchos avatares, realmente muchas imposibilidades frente al deseo de ser escuchado, tratado y de participar y de colaborar desde redes de apoyo, ¿no? Redes de sostén emocional, redes de apoyo, todo. Se generaron un amplio abanico con muchísimas limitaciones y actualmente en México hay un negacionismo importante, como ya cansados por tantas olas, y los contagios van de subida ahora. ¿Sí? Claro, la pregunta es esa, si los problemas de salud mental de los que hemos estado hablando a raíz de la pandemia, cuando la pandemia esté controlada, si se van a reducir o esto durará un tiempo. Quiero dar la palabra al doctor Osmio Curbelo. Sí, a mí me parece, es una buena pregunta. Nosotros tenemos un alto porcentaje de vacunación, las cosas están mejorando, hay negacionismo de buena parte de la población, y uno lo que ha notado es un gran aumento en el apego al celular, al streaming, cierta disminución de las instancias sociales informales. Y
estamos empezando a prestar atención a toda esa consulta que estaba oculta, porque era telemedicina, que funcionó bien, la parte de telemedicina, pero se ha acumulado una cantidad de consultas de cosas no dichas, no habladas. Y me parece que este es un momento, de alguna manera, para cicatrizar la herida de la que ni siquiera somos conscientes todavía, que no es solo la de la muerte. Un mensaje al menos optimista, ¿no? Las cosas pueden mejorar. Mario Maceo, ¿cómo lo ve? ¿Están escuchando, verdad? Sí. Sí, hay un poco de delay, pero bueno, estas cosas pasan cuando hablamos con gente que está al otro lado del mundo. Coincido con el doctor Curbelo en relación a los aspectos positivos que nos está comenzando a dejar esta interpelación que hizo el virus, no solo a la ciencia, sino que interpeló al sistema, y esto es algo que ha causado gran parte de la incertidumbre, del miedo, de algo que aparece como que va más allá de la muerte, porque en realidad si el virus interpela al sistema e interpela a la ciencia, está interpelando a cosas que tienen un poco más de valor que la propia desaparición, que tiene que ver con lo que van a heredar quienes nos preceden, quienes nos van a preceder posteriormente. En este sentido, la esperanza en relación a los dispositivos y a las cuestiones que han aparecido como positivas en relación a la invasión del virus, a esta pandemia, yo creo que la esperanza está centrada también en decir las cosas no dichas, en que voy a leerlo porque es un dato de un estudio que hizo la Facultad de Medicina en el Hospital Escuela de Clínica José de San Martín, donde el 93% había un 93% de prevalencia de situaciones de angustia y de estrés en los médicos de ese hospital. Y esta prevalencia nos lleva a pensar de que, bueno, se abrieron las ventanas, se abrieron las puertas, comencemos a ir por los lugares que se necesitan para develar lo que estaba prevalente, que también ayuda, como lo decía al comienzo, creo que uno de los que participaron al comienzo, donde es un virus que no se puede aprender, que es inesperado, que no tiene reglas. Esto nos lleva a una novedad radical que nos está obligando a pensar cuestiones novedosas, donde lo que estaba prevalente como norma tiene que ser cambiado. Esto genera mucha incertidumbre, pero creo que tenemos la capacidad para poder entender este nuevo momento como nuevo momento y no como volver a una normalidad que en realidad, desde mi punto de vista, existía muy poco, ¿no? No había normalidad, sino que había, vuelvo al tema del doctor Curbelo, cosas no dichas que ofrecen flancos muy débiles para el sistema inmunológico, llamémosle de este modo, especialmente en salud mental, que las cosas no dichas suelen tener repercusiones a nivel orgánico, ¿no? ¿Los problemas de salud mental que ha evidenciado la pandemia se reducirán a medida que el virus esté controlado, doctor Masip? Y le voy a preguntar también, ¿cuándo tendremos el virus controlado? Ya puede sacar esa bola de cristal que siempre le pedimos los periodistas. Claro, ese es el problema, que aún nos queda mucha pandemia y estamos entrando en una fase diferente, tanto pandémicamente como en el tema de salud mental. Y creo que está saliendo un poco este concepto, ¿no?, de la fatiga pandémica, de que estamos hartos de la pandemia y de las medidas que estamos sufriendo. Entonces, al principio imperaba quizás el miedo. A la incertidumbre es quizá una de las palabras que ha salido más, como generar este miedo, es la manera de generar el miedo de no saber qué nos va a pasar. Ahora estamos llegando a un punto que a esta incertidumbre se le suma el hartazgo de tener que soportar estas restricciones. Y creo que esto aún va a durar. Esta incertidumbre de qué va a pasar el mes siguiente
nos hemos dado cuenta ahora que a pesar de estar muy bien vacunados, en Europa, por ejemplo, hemos llegado a unos porcentajes de vacunación muy elevados y a pesar de esto tenemos una otra ola en marcha. Esta incertidumbre de cómo puede ser que aún no hayamos encontrado una solución, cuánto más va a durar esto, esto creo que genera este problema, o por lo menos genera otro tipo de problemas mentales que van a ser, creo, la tónica en los próximos meses. ¿Cómo serán, cuán de largo es esta fase que nos viene ahora? Creo que las previsiones que están haciendo ahora en estos momentos es que aún nos queda mucha parte de la población mundial por vacunar y hasta que no los tengamos bien vacunados el virus circulará y mientras circule hay riesgo, obviamente, de nuevas variantes y hay riesgo de que el virus vaya volviendo a los territorios que parece que están mejores. Lo vemos en Europa. Europa llega a un momento después del verano que bajaron los casos casi a cero, pero el hecho de que abrimos países, dejamos restricciones y empieza la gente a viajar, hace que vuelvan los casos. Esto lo iremos viendo y hasta que no estemos todos bien vacunados no acabará. ¿Cuánto falta para esto? Según algunas estimaciones, al ritmo que estamos yendo en algunos países, puede faltar año y medio, hasta 2 años, para llegar a una inmunidad global suficientemente fuerte como para decir ya no hay pandemia o el virus ya no funciona de manera pandémica. Eso no quiere decir que en algunos sitios del planeta quizá antes podamos recuperar una buena parte de la normalidad y esto se llevará parte de estos problemas mentales que genera. Pero la tranquilidad absoluta, que es lo que buscamos al fin y al cabo, la desaparición de esta incertidumbre, aún va para largo. Y esto creo que es uno de los problemas que tenemos que plantearnos. O sea, no es tarde ahora, de hecho es necesario afrontar el problema mental de esta pandemia ahora, porque aún tenemos mucho trabajo que hacer en los próximos meses. Es decir, nos tenemos que preparar para nuevas olas, aparte de esta sexta que está afectando ahora mismo a España, que empieza esta sexta. Es posible que en primavera tengamos nuevas olas. El año pasado fueron 3 contando las de invierno y 2 de una primavera y otra en verano. Es decir, ¿esto se puede volver a repetir? Sin duda, sí. Yo creo que tenemos que entender que el virus, la pandemia funciona con olas. Las olas son muy diferentes en los países bien vacunados que en los que no. Obviamente las olas que estamos viendo ahora en Europa no tienen nada que ver con las que veíamos el año pasado en términos de impacto sanitario y de mortalidad y de casos graves, pero a pesar de eso son olas que nos obligan a cerrar locales o a hacer restricciones o a aplicar pasaportes COVID, etcétera, que son factores que agravan todos los problemas mentales que ya llevamos acumulando este año. Por tanto, tenemos que esperar que va a haber esta subida y bajada. Y creo que, relacionado con lo que decíamos del concepto de incertidumbre, es muy importante comunicar que esto va a ser así. Porque cuando tú no sabes lo que viene, es cuando entonces te coge por sorpresa y te afecta más mentalmente. Si tú sabes que la pandemia fluctúa, va a haber olas, va a haber momentos que vamos a estar muy bajos, va a haber momentos que vamos a volver a subir, entonces puedes prepararte para el siguiente, o no, por lo menos no te sorprende la siguiente ola, que esto es un poco lo que está pasando ahora en Europa, que mucha gente se pregunta por qué tenemos una sexta ola, cuando los expertos decían, atención, que seguramente en otoño va a volver a subir los casos, porque tiene que ser así. Creo que esto es un poco la perspectiva que nos queda en los próximos meses y hay que comunicar bien, o sea, para ayudar a hacer más llevadera la situación y a reducir la incertidumbre, hay que saber explicar bien la situación. ¿Cómo nos preparamos para lo que queda de pandemia y también cómo nos preparamos para que en 2030 los trastornos de salud mental sean la principal discapacidad en el mundo? ¿Cómo se afronta eso? Pues con políticas sanitarias con mucho dinero, con muchísima investigación y realmente invirtiendo en el sistema. Es decir, está clarísimo que en el caso de la COVID lo que estamos viendo es que aparte de esas olas que tenemos, hay una especie de envolvente de ola de salud mental que va a durar mucho más y va a persistir muchísimo más porque los problemas de salud mental comparado con el virus se enquistan y duran pues meses. Un episodio de depresión pues puede durar meses o años incluso, con lo cual vamos a ver ese retraso y eso, la única manera en que vaya posible realmente hacer unas políticas sanitarias, invertir muchísimo en salud mental. Yo creo que se ha comentado antes, una de las grandes cosas que hemos visto de la pandemia ha sido que los políticos, me parece, por primera vez han visto la necesidad de la investigación en biomedicina, en salud y más específicamente ahora, y creo que hay que dar la batalla para que se conciencien de que la salud mental va a ser esta ola envolvente que va a durar muchísimo más que todas las olas.
parece que vaya, no hay fórmulas mágicas más que la inversión, la preparación de la población, la comunicación, pero yo creo que hay que hacer unas muy buenas políticas de inversión en salud mental, en aspectos sociales, en aspectos investigacionales, en aspectos sanitarios. Porque la inversión en salud mental también implica la prevención, y la prevención evita después tener que gastar más en otras cuestiones. ¿Dónde hay que poner el foco para intentar prevenir los problemas de salud mental? Bueno, con respecto a eso hay dos cosas. Una, que la salud mental es un poco como la historia. Uno puede saber qué está pasando ahora de acuerdo a lo que pasó, pero es difícil saber qué es lo que va a pasar de acuerdo a lo que está pasando ahora. Yo pienso que una de las cosas que es más importante es que la cultura de lo instantáneo es algo que nos baja la tolerancia a cosas impredecibles o que uno no sabe cuánto van a durar. Así que en ese sentido, pero una de las cosas que es importante es todo lo que ha sido la telemedicina, que eso es algo que nos ha permitido, nos ha sacado muchos prejuicios que pensábamos que hablar por teléfono o por videocámara no es tratamiento. Hubo casos de personas que pedían ser tratadas en forma virtual antes de la pandemia. Decíamos que eso no es tratamiento, pero luego hemos aprendido y sí se ayuda. Porque cuando hablamos de tratamientos, ahora que ha sacado usted el tema, para afrontar los problemas de salud más comunes, de salud mental más comunes, es decir, ansiedad, depresión, ¿para eso se necesita tratamiento farmacológico o terapia o las dos cosas? Porque la idea, los que no somos de este sector, es que se utiliza mucha química, ¿no?, para tratar estos pacientes. No sé si siempre es necesaria, doctor. No, el tratamiento es biopsicosocial. Son tres patas que son fundamentales en el tratamiento. Hay personas o hay alteraciones donde es más fuerte la parte biológica, la parte psicológica o la parte social. Y hay que ver, también es una decisión del paciente, qué es lo que elige él, qué es lo que es verdad para él, si recibir medicación y pasar adelante o necesita un tratamiento más profundo desde el punto de vista psicológico o todo lo que es rehabilitación, que también Pero es evidente que cuando el sistema está estresado seguramente es más fácil recetar algo, ¿no?, que hacer terapia. Es más rápido, es más rápido. Pero, digamos, hay muchas intervenciones psicológicas que no necesariamente van a solucionar problemas de la niñez o muy estructurales, pero pueden ayudar a pasar el momento. Que cuando se trata de tratamientos de situaciones de crisis, lo importante es cómo se puentea la situación de lo que fue antes a lo que va a ser después. Vamos hacia México porque quiero conocer la opinión de doña María Eugenia Ruiz sobre cómo nos tenemos que preparar para afrontar estos problemas de salud mental que nos ha dejado la pandemia y mirando al futuro, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, justamente hablando de futuro, trabajamos con unos jóvenes de la universidad en relación a la pandemia, en grupos, y lo que les preocupaba enormemente era su futuro. La pandemia no era un tema sino sentían un futuro absolutamente incierto, no sabían qué iba a ser de sus vidas más adelante, se les iba a servir de algo el estar estudiando, si iban a encontrar trabajo, la precarización de la vida en México, de muchísima población es sumamente grave ahora, y no hay certidumbre, entonces se convirtió como el primer plano esa dificultad de pensarse en un futuro con certezas, como otra pandemia, digamos, ¿no? Lo que decía es que la pandemia, como si hubiera producido ya un desgaste
deja de ser tema de preocupación, no para el Estado, no para los terapeutas, pero para buena parte de la población, y ahora están pensando qué va a ser de sus vidas. Y si realmente, en especial para los jóvenes, la incertidumbre es enorme. Y bueno, en eso estamos, que ahora que hablan de sexta ola, me sorprende, que están hablando de estas olas. En México no se menciona la palabra sexta ola, ¿no? Estamos como en la tercera ola. Hay una situación de desgaste, eso es lo que podría decir, cuando se está hablando de cuántos, además una cuantificación, lo que publica el Estado, lo que difunde son cifras, cómo subió la curva, cómo bajó la curva, y está el otro lado de los vínculos, de las condiciones de vida, de la poca certeza de futuro, y una prisa enorme por regresar a la vida normal, aun cuando las condiciones no están bien, ¿no? En ese sentido, ya van a regresar las escuelas, etcétera, pues sin condiciones suficientes, y quizás hasta sin angustia y preocupación de mucha gente, todos desesperados por regresar a la normalidad, que nunca vamos a regresar a la normalidad. Hay que pensar que siempre será una nueva normalidad, y o quitar la palabra normalidad, ¿no? Esta condición ha sido un parteaguas que modifica las condiciones y los vínculos, también los afectos, las certezas, que de por sí en México ya las certidumbres nunca han estado, ¿no? Siempre nos hemos caracterizado como el país de la desigualdad, y esta situación, por supuesto, que prevalece, ¿sí? Los dispositivos a distancia tuvieron su efectividad, la han tenido, tiene que ver con el vínculo, con la transferencia, esa posibilidad de establecer una relación en el tratamiento se ha dado, y pues ningún prejuicio con las tecnologías en ese sentido, porque realmente han servido de mucho y se ha podido continuar buena parte de la vida, incluyendo los tratamientos a distancia. Vamos a Uruguay con el doctor Curbelo. ¿Cómo nos preparamos para evitar que aumenten esos problemas mentales si la pandemia continúa? Y bueno, yo lo que pensaba cuando escuchaba hablar todas estas cosas interesantes sobre salud mental, lo que decía el doctor Maceo, que me pareció también muy prometedor, muy lindo, es: nosotros necesitamos una buena atención en salud, pero estamos necesitando abrazos. Estamos necesitando volver a tocarnos. Estamos sin miedo, volver a permitirnos. En este periodo, además, se ha dado algunos problemas vinculares de la gente pro vacuna, contra vacuna, que han dividido un poco a la población. Hay mucha gente preocupada por la necesidad de recuperarse económicamente de todo lo que ha perdido. Y entonces la manera de preparar, hay temor de que de afuera el gran enemigo nos vengan nuevos contagios y nuevas olas, ahora que se abre el país. Y bueno, me parece que para prepararnos tenemos que tener la cabeza fría, ver cómo nos podemos recuperar económicamente, cómo se reparan los vínculos de los que nos hemos distanciado, qué camino intermedio encontramos entre no ser irresponsables y poder dar y recibir afecto. Eso es lo que me parece. Bonitas palabras, a todos necesitamos afecto. Vamos a Buenos Aires, a Mario Maceo. ¿Qué le parece a usted que deberíamos hacer para prepararnos para nuevas olas y evitar esos problemas de salud mental? En principio, como se inauguró en la época de la incertidumbre y la desigualdad, por supuesto, cualquier cosa que digamos siempre va a estar sometida
a la validación con la práctica en la realidad. En el Observatorio Social estamos comenzando a desarrollar un proyecto que va a ser presentado ante una fundación internacional. Este proyecto crea un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos, sanitaristas y licenciados en trabajo social, con el trabajo de comenzar a recopilar todo lo que está sucediendo en relación a los efectos e impactos de la pandemia en las diversas áreas. Este año, en el 2021, el Observatorio hizo 7 seminarios de áreas de salud, de niñez, de adolescencia, de género, de justicia y demás. Y el objeto es que primero tenemos que conocer esta novedad radical y difundir lo que hoy acá lo estamos difundiendo a través de este foro, comenzar a difundirlo especialmente en los trabajadores y equipos de la salud y equipos sociales, para que el problema que nosotros se está detectando, no nosotros, que en general se está detectando, que es esta relación entre el estrés y la falta de eficacia en la práctica clínica, en la práctica médica, en la práctica psicológica, se reconozca el problema, se valoren los servicios de apoyo y se vaya creando nuevos servicios de apoyo para que esta novedad radical, como nosotros la llamamos, el observatorio, comience a tener la dimensión y la envergadura que se necesita para enfocarse en el problema y trabajar sobre el problema. No es no conociendo el problema cómo se resuelve. Creo que todavía tenemos en esta nueva normalidad o en esta nueva era de la incertidumbre, como decía María Eugenia, creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para darnos cuenta que fuimos interpelados como especie, como sistema, como ciencia, y bueno, entonces no teníamos todas las respuestas. Hay que empezar a pensar de que no las tenemos, de que hay que buscar nuevas respuestas y que deberemos construir a partir de esto, a partir de conocer el problema, construir nuevos paradigmas, nuevos modelos de atención, nuevas formas de acercarnos a tener afectos con quienes tratamos. Prevenir pasa por identificar a los colectivos que son más vulnerables a los trastornos mentales. Doctor Artigas, los definiríamos, hay 3 colectivos que quizás son los más vulnerables, es decir, los médicos, los profesionales sanitarios, personas mayores y jóvenes. Hemos hablado mucho de jóvenes durante la pandemia. No sé si están por encima de los mayores, porque lo que han vivido los mayores, sobre todo los que están en residencias, en el sentido de aislamiento, también ha tenido un impacto emocional importante. Sí, evidentemente son colectivos a los que se les tendría que cuidar de una forma privilegiada, realmente. Yo no soy clínico ni tengo experiencia en el mundo de la prevención, mi campo es el de la investigación biomédica, pero así de sentido común, dijéramos, yo diría que bueno, pues que habría que vigilar sobre todo eso, o sea, gente mayor. Los jóvenes tengo sentimientos contrapuestos en el sentido de que claro, los jóvenes por una parte hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, pero por otra parte no les veo con el sentido de la responsabilidad para contribuir a un bienestar colectivo como es el vacunarse. Es decir, aquí tenemos unos índices de vacunación de los jóvenes muy, muy bajos y yo creo que tendrían que empezar ellos por hacer el primer paso y realmente contribuir a esa salud global, comunitaria, vacunándose ellos, evidentemente. De todas formas, en los jóvenes la incidencia de la salud mental no es tan fuerte. Es decir, si miramos, por ejemplo, incidencias de lo que el doctor llama la psiquiatría blanda, es decir, incidencia de depresión y ansiedad, fundamentalmente vemos que se concentra, es decir, si hacemos desde 0 hasta 100 años, la curva es más o menos así. Es decir, la incidencia grande de depresión y ansiedad está en etapas medianas de la vida, en etapas productivas. Ni en los jóvenes ni en los más ancianos hay más
Está en el medio, digamos. Está en el medio, sí. Esa es una de las razones importantes por las cuales los costes, digamos, económicos de la depresión son tan enormes, porque claro, afecta etapas productivas de la vida y por tanto los costes indirectos en cuanto a bajas laborales, pérdida de productividad, etcétera, pues, claro, son enormes, ¿no? Aparte de la duración de los episodios y de la incidencia altísima de la depresión en nuestra sociedad. Es decir, tenemos prevalencias vitales del 10% en hombres y del 20% en mujeres. Es decir, 1 de cada 5 mujeres va a tener como mínimo un episodio depresivo en su vida y 1 de cada 10 hombres. ¿Y eso tiene que ver con la genética? No. ¿Hay predeterminación genética o ahí pesan más los factores sociales? No está claro. Y aquí la gente tiene opiniones distintas y realmente la única manera para clarificar eso realmente es ver si el cerebro de las mujeres responde distinto a las mismas situaciones de estrés que el cerebro de los hombres. Y ahí podemos tener componentes genéticos, hormonales, pero también factores de tipo educacional, psicosocial, etcétera, etcétera. Un inciso, un paréntesis que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, pero en los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos están obligando a que todas las investigaciones en animales de experimentación se realicen en los dos sexos, porque se ha utilizado siempre, fundamentalmente, en ratas o ratones o cobayas machos. Y ahora están obligando, no hay proyecto que financie los Institutos Nacionales de Salud que no tengan los dos sexos. Y es más, ahora muchas revistas científicas ya exigen que las investigaciones se hagan en animales de los dos sexos. Porque hasta ahora lo que ha habido es sesgo de género, ¿no, doctor Masip? Sin duda, es uno de los problemas que tenemos en investigación biomédica, porque es mucho más fácil estudiar solo uno de los dos componentes. Como decía el doctor Tegas, hay unos factores desconocidos que no sabemos cómo contribuyen a todas las enfermedades, no solo las mentales, hormonales, genéticos, y para simplificar, pues eliminamos este factor de la ecuación cuando investigamos, lo cual es un error. De hecho, estamos viendo que la pandemia está afectando de forma diferente a hombres y a mujeres, estamos viendo pronósticos diferentes, estamos viendo el tema de la COVID permanente o de largo recorrido que está afectando más a mujeres de cierta edad. Hay una serie de factores muy relacionados con el sexo que hay que estudiarlos y hay que ver exactamente qué factores determinan esta diferente respuesta. De la misma manera que tenemos que ver la respuesta a diferentes edades. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decíamos del tema de que adolescentes, gente mayor están reaccionando de manera diferente. Por tanto, también cuando investigamos no nos podemos quedar encerrados o generalizar y decir, bueno, todos respondemos igual. Los adolescentes están sufriendo esta pandemia de una manera, a la gente mayor de otra manera. Hay datos, de hecho, volviendo a la investigación, muy confusos sobre qué impacto tiene esta pandemia sobre la salud mental en adolescentes. Y ahí volvemos al problema de conseguir datos ¿Confusos fiables. ¿A qué se refiere? A que hay estudios que dicen sí, hay un impacto, han aumentado los problemas mentales en jóvenes, por ejemplo, más intentos de suicidio, más llamadas a servicios, más gritos de ayuda, digamos, y otros estudios que dicen no, estamos viendo de hecho al revés, que están mejor. ¿Quién tiene razón? ¿Quién lo está midiendo bien? Depende del país, depende de cómo lo mides. Creo que todos esos factores, los investigadores en general estamos acostumbrados a simplificar y a intentar buscar la manera fácil de conseguir datos. Y en cambio hay factores que se nos escapan. Por ejemplo, ahí no podemos generalizar y decir, pues sí, esta pandemia ha afectado mucho a la salud mental de toda la población. Quizás sí, pero quizás no. Quizás ha afectado más a la gente mayor, quizás ha afectado más a las mujeres. ¿Cómo lo hacemos esto? Y esto de cara a lo que preguntabas tú, ¿cómo vamos de cara al futuro? Tenemos que estudiar estos factores. Necesitamos herramientas para entender qué está pasando antes de poder aplicar medidas para solucionarlo. ¿Cómo afecta ese? Adelante, doctor. Sí, pura y simplemente un añadido de esto. He comentado antes los 6.500 artículos que se habían publicado, posiblemente más, ya digo 6.500 solamente con estas palabras descriptoras en el título, con lo cual ya estamos acotando mucho. Eso ha generado una cantidad de información tan enorme que ahora realmente tendrán que haber equipos que se dediquen a digerir y a sacar conclusiones de toda esta gran cantidad de datos que se ha generado en año y medio. Es decir, no ha habido antes, que yo recuerde, en la historia de la biomedicina, ninguna generación de resultados tan importante o de artículos, bueno, de resultados en definitiva, estudios, como ha habido ahora con la COVID.
esto luego hay que digerirlo, es decir, tendrá que crearse una figura de no sé, le llamaremos analista de datos o llámale como quieras, que realmente digieran estos, es decir, hay unos estudios que se llaman los metaanálisis, en los cuales uno coge distintos estudios clínicos, los clasifica, uniformiza los datos y saca conclusiones a partir de varios estudios clínicos. Claro, esto se hace nuevamente pues, con 20, 30, 50 estudios clínicos, pero claro, es que ahora estamos con miles de estudios clínicos. Por lo tanto, se tienen que crear nuevas herramientas de análisis de toda esta gran cantidad de información que nos podrá entonces responder a alguna de las preguntas que nos hacían. Es decir, la salud mental de los adolescentes se afecta igual que la de las personas maduras o la de los ancianos, quiénes responden mejor a los antidepresivos, quiénes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de preguntas que el análisis de esta ingente cantidad de datos que se ha publicado, posiblemente están ahí las respuestas, pero hay que analizarlas. Hay que analizarlas. Queda mucho por aprender. Me gustaría escuchar la opinión del doctor Varell sobre si ese sesgo de género del que hablábamos impacta también en los diagnósticos de psiquiatría y en los tratamientos. En forma tradicional se dice que la mujer tiene más depresión y ansiedad y el hombre usa más psicofármacos o alcohol y demás. Eso fue verdad en una época, pero en este momento depende más también de otro factor que es la cultura. Digamos, hay subculturas donde la mujer recibe menos dinero que el marido, donde si alguien tiene que quedarse a cuidar a los niños es la mujer, y no el que gane menos, que a veces va junto, pero también, digamos, el punto de vista de la resiliencia de la mujer también ha cambiado, parte para bien, parte para mal. O sea que todo eso también hay un factor cultural que también influye también al ver los resultados. Me gustaría ir hacia América. Quedan muy poquitos minutos. Les voy a pedir muchísima brevedad, ya que no tenemos tiempo de responder a preguntas. Sí que les voy a pedir a nuestros invitados que saquen una conclusión de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta hora, casi hora y media. Empezamos con María Eugenia Ruiz, de la Universidad de México. Bueno, mi reflexión iría en el sentido que esta oportunidad de hablar de un emergente que es el COVID, la pandemia, nos ha permitido escuchar una serie de condiciones que van más allá de ella, ¿no? Si es niño, si es joven, quiénes son quienes se han visto más afectados, pero por sus condiciones médicas y socioculturales, sociales, etcétera, como que se abre un panorama sumamente complejo, donde que interviene en algo que podríamos considerar desencadenante de ciertos procesos. Iba a decir temporal, pero ya no sabemos qué tan temporal podríamos pensar esto, y que es cierto lo que acaban de plantear, son las condiciones más integrales las que nos permiten una mayor comprensión de los procesos de los sujetos por ser mujeres, niños o cualquier situación especial, ¿no? Entonces, la pandemia ha sido una oportunidad para reflexionar nuestras vidas, nuestros procesos, las condiciones sociales. Sería todo. No nos queda más tiempo, estamos llegando ya al final de este coloquio con el que hemos querido abordar el impacto que ha tenido la COVID en la salud mental y sus consecuencias. Quiero agradecer que nos hayan acompañado a los tres expertos que lo han hecho desde el otro lado del charco, desde México, desde Uruguay y también desde Argentina. Muchísimas gracias por participar en este coloquio. Muchísimas gracias también a los presentes en este Plató 2 de Radio Televisión Española. Gracias por vuestras experiencias, por vuestras aportaciones y por haber dibujado ese escenario que nos ha dejado la pandemia respecto a la salud mental, que nos pueda servir para prevenir y para diagnosticar mejor en un futuro.
Lo dejamos aquí, pero volvemos en un minutito para encarar ya la recta final de este foro sobre la discapacidad y la salud mental.